Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación al 44 Congreso de la Sociedad Mexicana de Cirugía. Es un auténtico honor y un placer estar con todos ustedes, lógicamente, en este mundo virtual al que nos ha llevado esta pandemia, que precisamente es el tema del que voy a hablar. Sin duda, me gustaría estar con ustedes en presencial y compartir estos momentos de amistad con los cirujanos mexicanos, y no tener que hablar de una cosa como la pandemia que nos está afectando y nos está cambiando realmente nuestra vida. Yo actualmente soy el presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos. Es un honor tomar el relevo de la sociedad como presidente en unos pocos meses y unos pocos días. Y trabajaremos duro para intentar luchar para dar recomendaciones a nuestros cirujanos en todos los aspectos, y ahora mismo lo que nos toca es dar recomendaciones con respecto a cómo actuar un cirujano ante esta pandemia. Ya sabemos dónde empezó todo. Empezó en Wuhan, o al menos así nos lo cuentan, que en noviembre del 19 empezó esta pandemia, y en un mes ya 60 casos a nivel mundial. Y posteriormente esto fue creciendo hasta que en abril, ya con el confinamiento en muchos países del mundo, ya teníamos 2,5 millones de afectados a nivel mundial. Fue creciendo, en un mes nos pusimos en 3,5 millones, en 6,5 millones en junio, y actualmente en agosto ya nos encontrábamos con 25 millones de afectados a nivel mundial. Una de las grandes preguntas que me hacen a nivel social mis amigos, mi familia, es si yo como cirujano o como médico podría pensar que esto era posible o que podía ocurrir en el mundo. Realmente yo puedo decir que en mi vida hubiera entrado en mi mente pensar que íbamos a estar, como pasó en España, 3 meses confinados en casa, sin salir, operando simplemente lo urgente y los pacientes oncológicos, y con toda la familia encerrado y disminuyendo las relaciones sociales. Pero curiosamente hay datos de esta conferencia que dio Bill Gates en el año 2015, en el que predecía que esto era posible, y decía claramente que no debemos invertir en misiles, no debemos invertir en parar una guerra nuclear, porque realmente lo que podía matar a muchísimas personas a la misma vez eran virus y bacterias, y que era realmente donde había que invertir el dinero, porque a nivel mundial había una falta clara, no de tecnología militar, sino que había una falta clara de epidemiólogos y de médicos para parar cualquier pandemia que pudiera existir. Con lo cual, como decía, yo no podría pensar que esto podía ocurrir, pero ya se hablaba en ciertos foros que esta posibilidad realmente existía. Lo malo es las consecuencias que ha tenido nuestro mundo, la consecuencia que ha tenido esta pandemia a nivel mundial. Entre otras cosas, que han cambiado nuestras prioridades. Antes pensábamos en ciertos lujos que realmente se han contemplado, que durante mucho tiempo lo que hemos pensado es en cubrirnos, protegernos, tener una buena mascarilla, y en absoluto olvidarnos de lujos y de cosas que actualmente en medio de esta pandemia han parecido totalmente superfluas. Las relaciones humanas han cambiado, y esto para un latino como soy yo en España, y como somos todos los latinos a nivel mundial, esto de abrazarnos, darnos las manos, darnos 2 besos, realmente ha sido muy duro ver cómo el mundo nos ha cambiado, y es difícil cruzarnos con seres queridos y mantener esa distancia de seguridad. Y esto ha cambiado las relaciones humanas a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que los hospitales también ha cambiado. Informar a un paciente sin poder agarrarle la mano, al dar una noticia, tanto de alegría como de tristeza, en nuestra labor como cirujano es duro. Y simplemente porque nos cubrimos, además, paramos esa relación facial que tenemos, y todo va cambiando en nuestros hospitales. Pero además, no solamente cambian las unidades de cuidados intensivos, sino también se producen cambios importantes en nuestro quehacer como cirujanos. Nos volvemos como guerreros cubiertos, y hay publicaciones claras en las que se habla de los equipos de protección que son necesarios llevar para protegernos en nuestros quirófanos. Nosotros hemos testado diferentes formas, pero realmente la forma de movernos en quirófano, nuestro grado de protección ha cambiado, y lo que nos preguntamos ahora mismo, si esto ha cambiado por esta pandemia o quedará en el futuro para siempre. Lo que sí es cierto es que el cirujano tiene que saber enfrentarse a este escenario nuevo en el que nos encontramos actualmente,
Y para eso, cuando nos planteamos el 14 de marzo de este año cómo teníamos que actuar, realmente veíamos que existía poca evidencia y pocas fuentes de sacar información. Y lo que hicimos es diferentes cirujanos a nivel de la Sociedad Española de Cirujanos reunirnos para intentar dar recomendaciones con la poca evidencia que existía. Trabajamos gente que se dedicaba a la mínima invasión, cirujanos que se dedicaban al tema de enfermedades infecciosas, a infecciones quirúrgicas, cirujanos que se dedicaban al trauma y la urgencia. Y nos reunimos una serie de especialidades dentro de la cirugía, de subespecialidades dentro de la cirugía, para aportar cada uno con las conexiones internacionales que teníamos con China, con Italia, con Estados Unidos, etcétera, conseguir unir todas las experiencias que había y la poca evidencia para dar unas recomendaciones a nivel de nuestro país que después se expandieron a nivel mundial. Creamos el grupo Cirugía EC COVID y empezamos a trabajar para sacar muchas recomendaciones que son las que intento resumir en esta charla. Realmente, un cirujano cuando se enfrenta a la cirugía y a grandes rasgos tiene que responder a dos grandes preguntas. Es primero, ¿a qué pacientes debo operar? Y segundo, ¿cómo debo tratar a los pacientes COVID positivos o a los pacientes COVID positivo asintomático o a un COVID negativo durante la pandemia? Y en ese sentido, ¿cómo testar a nuestro paciente para llevarlo a quirófano? Una de las primeras cosas que hicimos es buscar e intentar establecer una serie de escenarios en los que se iban a encontrar los diferentes hospitales, porque hablábamos qué hacer, pero qué hacer dónde. En Madrid o en Barcelona, donde la pandemia estaba afectando duramente, o en sitios como, afortunadamente, mi ciudad, Sevilla, en Andalucía, en el sur, donde la pandemia había afectado poco. Con lo cual, realmente nos pusimos a pensar cómo realizar una escala para dar recomendaciones, y esto recientemente ha sido publicado en el British Journal of Surgery, y establecimos una serie de parámetros para determinar estos factores. Antes de sacarlo a la luz, lo validamos tanto en la Asociación Española como en la Asociación Europea para ver si cumplía realmente estos escenarios que habíamos creado con las expectativas de lo que ocurría en los hospitales, y de esta forma sacamos a la luz esta forma de trabajar. En ese sentido, nosotros establecimos una serie de escenarios, uno normal, alerta leve, media, alta y de emergencia, en función de las camas que estaban ocupadas en el hospital, en función de si se hacía un triaje en urgencia y en función del impacto que existía en los recursos del hospital, la existencia de esta pandemia. Y en ese sentido empezamos a trabajar para establecer qué hacer en cada nivel. Lo que dijimos es que si había menos del 5% de camas de UCI o camas de planta ocupadas, la actividad seguiría normal, pero en cambio si estábamos por encima del 50%, solamente urgencias, y por encima del 75% aquellas urgencias que no podían ser diferidas. Entre el 5 y el 25% se hacía solamente urgencias, procesos oncológicos y patología benigna prioritaria, mientras si estábamos entre el 25 y el 50% solamente urgencias y procesos oncológicos en los que la cirugía, si se realizaba 3 meses más tarde, podía comprometer, menos de 3 meses comprometía la supervivencia del paciente, donde no había opciones para terapia neoadyuvante o en el que el paciente no necesitaba camas de UCI. Pero todo esto además lo establecimos en función si estábamos en una fase creciente o una fase de desescalada de la epidemia. De esta forma, el tema de los pacientes oncológicos, si estamos en fase de escalada, los criterios de la fase 3 también se aplicaba a la fase 2. Mientras si estamos en fase de desescalada, en la fase 2 ya operábamos a todos los pacientes oncológicos. Con todo esto establecimos estos niveles para dar una idea primero a los cirujanos sobre qué patología operar en función del nivel en el que nos encontrábamos. Por otro lado, una de las cosas a tener en cuenta era cómo testar a nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante? Porque si operábamos un paciente negativo que posteriormente se convertía en positivo, teníamos el riesgo de infectar a profesionales sanitarios
y expandir la pandemia, y aparte sabíamos que los pacientes que se convertían en positivo o que eran positivos y se operaban iban a tener muchísimas mayor complicaciones. Y el tema es que, basado en los estudios, veíamos que un 30% de los pacientes COVID positivos eran asintomáticos, con lo cual era importantísimo detectar estos pacientes con un buen screening preoperatorio para que no se nos colara en el hospital, en una cirugía, un paciente asintomático que posteriormente iba a mostrar la enfermedad. Un screening basado en datos de la historia del paciente, pero también en una serie de test tanto radiológicos como serológicos. Durante nuestra escalada había falta de evidencia, había falta de PCR, y en este sentido lo primero que pusimos en marcha fue, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, hacer un TAC de control. Y aquellos centros donde no existía un TAC que se pudiera utilizar, lo que se hicieron es enseñar a los radiólogos a hacer ecografías pulmonares para detectar signos de COVID. Y esto fue demostrado en diferentes sociedades radiológicas que era lo que se podía hacer ante la falta de PCR. Conforme hemos tenido la desescalada, lo bueno es que hemos tenido más información y más posibilidades de PCR, con lo cual en este periodo hemos realizado PCR a todos los pacientes que se iban a operar. Y 72 horas antes de la cirugía, a los pacientes que iban a ser intervenidos de forma electiva, se hacía una PCR. Pero vimos también que cuando llegábamos a los niveles 2 o al nivel 1 de alerta que teníamos, por ejemplo, en mi hospital, de 4.000 PCR que se habían hecho, todas eran negativas. Con lo cual, establecimos que si estábamos en fase 1, menos del 5% de las camas utilizadas, y había una epidemiología favorable en nuestra región, es decir, menos de 10 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, dejamos de hacer PCR, excepto en el grupo de pacientes que el Covisur publicó en Lancet como los pacientes de máximo riesgo. Pacientes añosos, fundamentalmente masculinos, con grandes comorbilidades, ASA 3, 4, procedimientos oncológicos y cirugía mayor. A ese grupo de pacientes seguíamos haciéndole la PCR preoperatoria. Otra de las grandes preguntas ha sido en todo momento el valor de la laparoscopia. Una vez decidido que íbamos a operar y cómo preparar al paciente, era si debíamos hacerle un abordaje laparoscópico. De hecho, la Asociación de Cirujanos de Great Britain and Ireland, de UK e Irlanda, al principio no recomendaron la cirugía laparoscópica y de hecho SEIES y EAES nos pusimos a pensar que esto no podía ser. Es cierto que esa recomendación se basaba en que era un parámetro respiratorio, que se transmitía a través del tracto respiratorio, a través de pequeñas gotas y a través de gotas mayores, es decir, por medio de aerosoles o por medio del contacto de estas gotas que se depositaban. Nosotros analizamos esa recomendación que hizo la Asociación Británica y SEIES y EAES establecieron claramente que sí se debía hacer laparoscopia. Costó mucho tiempo demostrar los beneficios de la laparoscopia y simplemente por una sensación no se podía decir que no se hiciera laparoscopia. Y de hecho, a través de este paper, posteriormente, esta sociedad mismo reconoció que la cirugía laparoscópica se debería hacer de la misma forma que estaba recomendado previamente. ¿Y por qué? Nosotros analizamos toda la literatura y analizamos y especulamos sobre ese miedo al aerosol del neumoperitoneo, cómo manejarlo. Mirad, el aerosol del neumoperitoneo se genera fundamentalmente en cirugía general y digestiva por el humo quirúrgico, por las heces, el líquido peritoneal, producido por la sangre o por bilis fundamentalmente. Y vamos a analizar qué ocurre en cada uno de estos elementos. El aerosol del neumoperitoneo provocado por el humo quirúrgico, tenemos que establecer por qué surge este miedo. Y surge fundamentalmente de otros virus y fundamentalmente del papilomavirus, porque hay publicaciones de transmisión clara a ginecólogos y personal de quirófano de una contaminación del papilomavirus con el desarrollo de infecciones y tumores en el tracto digestivo, el tracto respiratorio superior de estos profesionales sanitarios. Y de aquí surge la alarma fundamentalmente. Pero hay que tener en cuenta que esto surge porque esta cirugía se hace realmente quemando la lesión producida por el virus, con lo cual se produce ese humo cargado de virus.
¿Qué ocurre con otros virus? Por ejemplo, virus de transmisión sanguínea. Os cuento, por ejemplo, el virus de la hepatitis B o del VIH. Todos estos virus no se han detectado en el humo quirúrgico, pero no se ha demostrado que exista una transmisión de estos virus a través del humo, hasta el punto que se recomienda la laparoscopia porque se protege mejor a los profesionales sanitarios. ¿Y qué ocurre con otros virus respiratorios? Las evidencias del SARS y del MERS demuestran que no hay evidencia de la presencia ni de la transmisión de este virus a través del humo o a través del neumoperitoneo. Similar a este coronavirus, ¿qué ocurre con el SARS-CoV-2, el que crea la pandemia del COVID? Pues no hay ningún estudio que haya identificado en el humo quirúrgico la presencia de partículas de virus ni virus activo en el humo quirúrgico. Con lo cual, lo que sabemos es que otros virus se encuentran pero no transmiten, excepto el papilomavirus por cómo se opera el papilomavirus, y el SARS-CoV-2 no se ha encontrado. Respecto a las heces, el virus tiene una proteína de superficie S que se une a los receptores de angiotensina que se encuentran en el tubo digestivo. Y se ha encontrado RNA del virus en las heces de los pacientes. Y si especulamos el SARS y el MERS, hay especulación de transmisión fecal oral. Pero en las publicaciones se encontraba RNA del virus del SARS, pero del COVID, pero no se cultivó nunca la presencia del virus. Una cosa es encontrar RNA y otra cosa es encontrar virus y cultivarlos. Esto era hasta hace poco, porque ya en agosto, en una publicación, fue la primera que describe que se cultiva virus, con lo cual lo que podemos hacer que otros virus respiratorios, hay transmisión fecal oral, el SARS-CoV-2, se encuentra RNA, pero también se cultiva virus según este último artículo, con lo cual es posible la transmisión. En sangre, ¿qué vemos? RNA del virus se detecta, pero no se ha notificado ninguna transmisión. Y además, el RNA del virus solamente se encuentra en casos muy, muy severos y pacientes que están en unas condiciones muy malas. Con lo cual, solamente se encuentra RNA, no se encuentra y se cultiva virus, no se ha visto transmisión y lo único que se ha encontrado es RNA, pero en pacientes que prácticamente no tienen indicación quirúrgica de lo mal que están. En bilis no se ha encontrado en bilis la presencia de este virus y en el líquido peritoneal hubo un artículo de un grupo de PISA publicado en Annals que levantó mucha preocupación porque se detectó la presencia de RNA en el líquido peritoneal. Pero de nuevo, el encontrar RNA no significa que vayamos a encontrar y cultivar virus que vayan a transmitir, con lo cual se encuentra RNA, no se encuentra virus, con lo cual hay dudas de que en el líquido peritoneal pueda haber transmisión. Al final, lo que nos queda de preocupación dentro de todos esos elementos que pueden crear, se pueden crear aerosoles en el neumoperitoneo, es la preocupación tal vez de las heces. Al final, no hay datos para decir que se contraindique la laparoscopia y, de hecho, el riesgo de una transmisión por laparoscopia prácticamente está cerca del cero cuando hablamos de laparoscopia. Pero mi preocupación, la repito, nuestra preocupación es las heces, porque se han encontrado virus activos que se han cultivado en las heces de pacientes. Con lo cual, lo que nos queda la duda es si durante esta pandemia el aerosol de contenido intestinal, por ejemplo, al realizar un TATME o un TAMIS, o en cirugía electiva al realizar una anastomosis intracorpórea, o en urgencia al hacer una perforación intestinal, si aquí debería hacerse la laparoscopia. Esta es donde nos quedan ciertas dudas. Entonces podríamos decir, bueno, pues nos quitamos las dudas y lo hacemos por laparotomía, pero el problema de la laparotomía es que es más difícil de controlar el humo que se produce. De hecho, vemos estas fotos de Joab Min, donde se ve el humo de una laparotomía y cómo el humo de un trocar puede ser totalmente dirigido. Y al final la conclusión es que hagamos lo que hagamos, lo que está claro es que la laparoscopia no es más peligrosa que una cirugía abierta, que si tenemos que preocuparnos cuando tenemos que abrir el intestino y que lo importante es protegerse. Protegerse y tal vez filtrar. Y para filtrar, elegir los filtros adecuados
en virtud del tamaño del virus. Y para eso hay diferentes tipos de filtros y se sabe que el tipo de filtros ULPA son los que más protegen de una posible transmisión de este virus. Y así hacemos la laparoscopia. Existen en el mercado filtros caros, más caros, y también filtros más simples, incluso filtros hechos de forma casera, que están publicados en diferentes redes sociales, que realmente pueden favorecer el actuar con una gran efectividad en eliminar un potencial virus. Con lo cual, precauciones: filtrar, protegerse adecuadamente con los equipos de protección personal, teniendo en cuenta cómo colocárselo y cómo retirárselo. Para esto, en la página web de la Asociación Española de Cirujanos tenéis estos vídeos de cómo protegerse y también determinar el nivel de protección. La pregunta sería, cuando estamos en un nivel casi normal, tipo 1, realmente, ¿qué nivel de protección tenemos que llevar con un paciente negativo, donde hay un escaso número de pacientes que están siendo positivos y un escaso número de pacientes que pueden ser asintomáticos, pero infectados por COVID? Lo que sí es verdad es que puedo decir que el mundo va a cambiar, y veis esta imagen donde nosotros nos hemos protegido en una laparoscopia convencional, tomando todas las precauciones, y para que veáis lo que ocurre en un quirófano, este ha sido mi protector facial, y cómo al terminar la cirugía, sin darnos cuenta de que habíamos salpicado, acaba toda la mascarilla, toda la máscara cubierta de gotas de sangre. Con lo cual está claro que la pandemia va a cambiar algo. Tener en cuenta que el Open Access, los trocars de Hudson tiene más posibilidades de tener fugas de gas, hacer una incisión justa para los trócares con sello pueden ayudar a que no filtre, los trócares deben de tener estos aritos para que se fijen a la pared, trócares de doble válvula y seguir una serie de criterios como eliminar el neumoperitoneo antes de suflar, tener cuidado al retirar un espécimen y trabajar con baja presión, junto con muchas dudas sobre el tipo de energía. Pero lo que sí es verdad es que hay una serie de mecanismos de protección en quirófano que van a cambiar en el futuro. También me gustaría comentaros que realmente todo va a cambiar y que es importante, una vez que operamos al paciente, también controlarlo en nuestra sala operatoria, porque, como digo, se nos puede escapar algún paciente y hay que estar muy alerta a todo lo que ocurre. Y como podéis ver aquí, nosotros no solamente actuamos en quirófano, sino también hacemos un seguimiento estricto en planta, y cada mañana, incluso pacientes negativos, se hace un screening de la sintomatología porque el paciente puede desarrollar, estar en una fase inicial y empezar con la infección posteriormente, o puede incluso adquirir la infección dentro del hospital. Con lo cual, por eso, lo que no hay que hacer en esta pandemia es bajar la guardia. Y por eso nosotros hemos ido trabajando, y me gustaría acabar con un email que me envió el doctor Pietravisa cuando pusimos en marcha este concepto de cerrar la puerta de atrás, de que no se nos colaran pacientes en nuestro hospital sin darnos cuenta, y con esta revisión de los pacientes en planta y estando muy alerta, él mismo, en el segundo día de poner en marcha este protocolo, me mandó un mail diciendo que habían identificado pacientes positivos en planta que hubieran infectado al personal sanitario, y que aparte les ayudó a tomar una serie de medidas para disminuir las posibilidades de complicaciones en el posoperatorio. Yo con este mail, que alerta de que es importante, porque esto dice mucho, compartir conocimientos es clave, porque compartiendo conocimientos a nivel mundial, yo creo que es la única forma que tenemos hoy en día de batir esta pandemia. Y yo creo que todos estos webinars, conferencias, relaciones humanas entre partes del mundo muy alejadas nos van a ayudar para que entre todos seamos fuertes, para volvernos a ver y estar en el año 2021 compartiendo cara a cara estos meetings y disfrutar de la amistad, que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos.